Bien, amigos, buenas noches. Una vez más con ustedes, Agenda Económica. Hoy Andrés Terrero Alcántara y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán desarrollando un conversatorio con el especialista tributario, don Edgar Banista Geara. Buenas noches, Edgar. Cómo no, mucho gusto. Con don Edgar seguiremos el ciclo fiscal de Agenda Económica que empezamos el martes con José Segura, continuamos el miércoles con don Francisco Canaguate y hoy jueves estaremos hablando con don Edgar Banista Geara sobre esto que estamos hablando de la posibilidad de una reforma fiscal integral, a lo que Agenda Económica a partir del programa con José Segura le vamos a llamar el Pacto Fiscal Integral. Y digo pacto porque hay que definitivamente pactar entre la sociedad y el Estado, de que nosotros como ciudadanos tendremos que comprometernos a aportar todas nuestras obligaciones tributarias y el Estado tendrá que ser responsable y obligarse a ser transparente y a tener rendición de cuentas en todo lo que se llame gastos. Edgar, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por asistir. Sabemos que tú tienes mucho trabajo y que sacaste un tiempito para nosotros. Gracias, el gusto es mío. Para aprovecharlo Sí. nosotros. Edgar, yo quiero empezar en cierta manera haciendo una especie de marco teórico sobre esto. Estamos hablando de un posible pacto fiscal o de una posible reforma fiscal integral. Y muchos dicen, bueno, no necesariamente una reforma fiscal integral es para aumentar impuestos, sino al contrario, sino para ver todo este campo tributario y tal vez bajar algunos impuestos, imponer algunos otros nuevos, quitar algunos incentivos fiscales o gastos tributarios, muchas cosas que tú de hecho en tus columnas que periódicamente o semanalmente tú escribes en el periódico Listín Diario, ha aportado de cuáles algunos impuestos deberíamos quitar, cuáles deberíamos poner como el impuesto a la propiedad inmobiliaria rural, etcétera. Pero yo decía, Edgar, o hemos dicho, nosotros tenemos supuestamente, de acuerdo a lo que han dicho mucha gente, para hacernos eco, una informalidad económica o comercial de un 56%. Estamos hablando de que la formalidad sería entonces 44%. Yo lo voy a llevar a 50-50 para poder equilibrar un poco. Si nosotros tenemos ingresos fiscales reales por 273,000 millones de pesos, que son los que están proyectados para este año, y nosotros lleváramos esa formalidad económica o comercial a un 80%, entonces nosotros tendríamos, en cierta manera, recaudaciones fiscales o ingresos fiscales alrededor de 420,000, 430,000 millones de pesos. Eso dejaría otra colita adicional y vamos a redondear a 450,000. Entonces no habría tantísimo problema con hacer reforma fiscal integral. Lo que habría que abocarse es ver cómo las instituciones que tienen que ver con las recaudaciones sean más eficientes. Basado en eso, vamos ahora a comenzar a dejar que tú hagas tu exposición sobre lo que para ti sería corrección y no más impuestos. Bien, lo primero es que cuando hablamos de una reforma fiscal integral, abarcamos el gasto público y abarcamos lo que es los ingresos del Estado, especialmente los ingresos tributarios. Lo primero que tenemos que analizar con exactitud es qué es lo que quiere el Estado. Hasta dónde puede el Estado cubrir todas las necesidades que tiene deseo de cubrirla, que debe cubrirla, pero que no tiene la capacidad económica para cubrirla. Nuestro país no es un país rico, al contrario, es un país muy pobre, con una pobreza extrema, con una educación muy por debajo de la escala mundial, no tiene mucho desarrollo económico en ninguna de sus provincias, prácticamente el Distrito Nacional abarca casi todo. Entonces nosotros queremos cubrir con lo poco que producimos mucho. El Estado tiene que entender primero que los recursos que tiene que administrarlo bien. Primero porque son pocos y no es verdad que este es un país rico. Nosotros no producimos petróleo, nosotros no somos un país minero en gran escala, aunque se piensa que ahora con la entrada del oro puede ser un gran ingreso para el país. Nuestra producción agrícola ha descendido de manera tremenda, ya nosotros no somos el gran exportador de azúcar como número uno, cacao un poco, ni café, o sea, en términos generales nos hemos convertido en un país de servicio, donde primeramente tenemos el ingreso turístico, que es lo que más está generando divisas al país,
Y en segundo lugar, las remesas de los dominicanos que viven en el extranjero, que mandan una cantidad enorme de dinero a nuestro país. Después, ¿qué producimos? No gran cosa, no tenemos como le digo, una buena minería, un buen petróleo. No somos un país como Singapur, que tiene buenos puertos para conectarse con el mundo. Entonces, lo poco que tenemos que administrarlo bien. Eso significa varias cosas. En primer lugar, que el Estado tiene no que eliminar la corrupción, porque no vamos a ser tan utópicos para creer que la corrupción se va a eliminar de la noche a la mañana. Ni tampoco vamos a hacer como hay en otros países, que, por ejemplo, en el caso de los chinos, uno que hizo una falsificación de una pasta dental, pues bueno, vamos a fusilarlo. Sí. Quizás un poquito en exceso, pero a veces uno tiene el deseo de hacerlo. Pero definitivamente el país tiene que abocarse a tener gente más seria en su estatus administrativo. La función pública no es para hacerse rico. Ya está bueno de que se crea que la política es el medio más idóneo para hacerse rico y gozar de impunidad. Porque no solamente la gente sale rica de un cargo público, sino que también los partidos políticos le brindan impunidad. Tú me la das hoy, yo te la doy mañana. Y en eso no pasamos todo el tiempo. Entonces, también se gasta mucho dinero en viajes. Los funcionarios viven como millonarios, nada más hay que ver el tipo de vehículos en que andan, la tarjeta de crédito, los consumos, el nivel de vida que tienen. Entonces hay que disminuir el gasto público definitivamente y ver qué es prioritario y qué no lo es. Entonces luego de eso tenemos que pensar qué necesita el Estado para poder cumplir con un gasto público necesario. Y decir, bueno, si el Estado necesita tantos millones, vamos a ver cómo podemos conseguir esos millones. Sabemos que no todas las donaciones están disponibles. Sabemos que el Estado tiene bienes para vender, pero no puede desapropiarse de todas sus propiedades porque prácticamente no le quedaría ninguno. Los tributos son uno de los medios más idóneos, más realistas que tiene el Estado para obtener dinero. Tiene un movimiento, hoy recibe dinero, mañana lo gasta, el año que viene vuelve y recibe dinero, vuelve y lo gasta, y en eso es un movimiento. Ahora bien, ¿este dinero de dónde lo obtiene? Del pueblo empresarial, del pueblo no empresarial, como son los trabajadores, del pueblo de las profesiones liberales, de las producciones de todo tipo, de las riquezas que se producen. Entonces, el Estado tiene que ver de qué manera puede obtener ese dinero que necesita sin causarle un grave perjuicio al país. Porque un perjuicio al país se le causa con un mal impuesto. Un impuesto puede incentivar la producción, pero también puede desincentivarla. Y en eso consiste en una verdadera reforma fiscal de ver, primero, cómo disminuir el gasto. Segundo, ver dónde debe estar orientado un gasto necesario. Tercero, los ingresos que necesita el Estado y cómo obtener esos ingresos sin lesionar al país. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que tenemos una constitución que claramente dice que todos debemos pagar impuestos, pero no todos pagamos impuestos. Hay una parte del país privilegiada que el propio Estado le da ese privilegio, no es que ellos se lo han inventado. Y si uno toma la cantidad de exenciones que hay en nuestro país, aquí hay exenciones para todos. Y todos los días creamos nuevas exenciones. Las últimas fueron para la cinematografía, hay para los libros, sí, hay para el turismo, hay para, o sea, para todo prácticamente tenemos incentivos. Para el transporte en algunas áreas. Y no puede ser así, no puede ser así, porque entonces estamos convirtiendo en un país lleno de exenciones. Incluso ahorita en el programa de ayer se mencionaba el caso de los senadores y diputados que reciben esas donaciones de vehículos, cuando son ellos que tienen que dar el ejemplo. Ahora se acaba de formar el nuevo Tribunal Constitucional. Yo espero que pronto alguien se anime y someta una acción o recurso de inconstitucionalidad, porque el artículo 244 dice claramente que las exenciones tributarias solamente pueden ser para determinadas áreas de interés o donde haya que invertir nuevos capitales, no para el beneficio de una persona particular, porque es que tiene un diputado que no tenga yo, porque a él le dan una exención y a mí no. Entonces y dos.
Y 2 exenciones y de cualquier tipo de vehículo. Y todo el mundo abierta, sabe, y no las usan. la venden. Y La el venden. tipo, o sea, eso es un negocio, claramente. Bueno, pero es que llegar a ser diputado es muy caro, Beca. Bueno, es lo que te decía ahorita, que hasta dónde realmente el país Es tiene que estar la soportando inversión. que los políticos sean los que estén dominando este país. Ya no se habla de grandes empresarios, se hablan de Grandes grandes políticos. empresarios políticos, porque los políticos son hoy más ricos, mucho más millonarios que aquellos empresarios que tienen años, décadas y dinastías trabajando. Y antes de que termine este segmento, que casi está terminando, ¿estará este país preparado para un gobierno o un Estado no clientelista, no populista, donde todas esas cosas se quiten y veamos en cierta manera una sociedad un poquito más transparente, más real? Yo pienso que sí, yo pienso que es un asunto de tener pantalones para hacerlo. En otros países se ha demostrado que se puede hacer. Sale más barato, ¿verdad? Sí, mire, usted recordará, por ejemplo, el caso de cuando llegó a la presidencia del Perú, Fujimori. Sí. Fue un gobierno de éxito. Claro, después se volvió un corrupto Claro, y todo sí, eso, pero sí. fue un gobierno muy bueno. Y así hay muchos gobiernos, o sea, todo depende Él empezó bien. la voluntad que tenga un gobierno de querer hacer las cosas y de tener los pantalones para hacerlas. La reelección afectó mucho eso, en el caso de Perú. Sí, porque los políticos se creen Y que aquí. eso es ya permanente y que eso son dueños de eso. Y aquí Y eso también le ha afectó. pasado a muchos dominicanos que han llegado ahí y no quieren apearse. Aquí En este, también ca- afectó en este mucho. caso ya no hay más corrupción, no hay más reelección. Bueno, si no modifican otra vez, porque No. en el 2000, en el 2004 No la había, exacto. Venimos ahora, amigos.